Pero, Gitia, ¿vio que llegó Gitia y se empezó a desvestir? Yo le dije, hasta ahí, Adriana, te lo pido por favor, bueno, todavía no es horario que se pueda. Nosotros nos podemos, usted está con esto, yo me pongo hasta acá, y ella viene se pero saca vengo todo. Corriendo, Moreno, no estoy parando un segundo. Es una cosa tremenda lo que pasa. Yo le estaba hablando recién con Pimpi, sí, mientras esperábamos a usted. Ay, bueno. De una noticia revelada. Usted sabe que uno va leyendo las noticias cruzadas y va y bla, y entonces leo una de Infobae, reciente, acá, hará un rato, sí, sobre las elecciones en Capital. Sin rompe la vela, desde ya es una noticia que está ahí. Y entonces dice, y tenía nada más, vio que uno puede reproducir las notas mandándolas, pero a 5, ¿no? Entonces una de los 5 que elegí fue Pimpi. A usted no, porque sé que está muy ocupada. Y a todos les puse, acá hay una gran verdad. Sí. Y no le voy a decir los 5. Lo primero que me contestó fue Pimpi diciendo me rindo. Después, como le picó eso de rendirse y la chuceé un poquito, al final contestó. El otro es mi amigo de la vida. Sí, Gallito, ya sé, Eduardito, sí. Después al final contestó. Yo le contesté eso. Y los otros 3 estaban diciendo que sí, que no. Resulta que uno siempre tenía la duda. A Juan Manuel Abal Medina, que lo quiero tanto, lo que es un compañero que yo valoro. Pero, ¿qué hacía en la elección? ¿Por qué de repente irrumpió? Y Infobae, en la nota que está ahora, lo explica. Porque dice, Juan Manuel Olmos, el hombre que está en la auditoría, que apoya a Juan Manuel Abal Medina, se me confundió un poco. Dice, bueno, y al otro candidato aquí que lo apoya a Moreno. Pero entonces había una serie de verdades, pero había una que era una verdad. Hacía un ruido. Una verdad reveladora, una verdad de esas que ilumina. Y dice, ¿por qué uno dijo, qué hace Abal Medina de repente apareciendo de candidato a legislador con una campaña? Sí, apareció y yo pensando la cabeza de Olmos, una cabeza muy particular. Lo valoro, es un hombre inteligente y demás, pero es el muchacho de la política muy particular, es un muchacho que podría estar, tiene una cabeza para jugar con los radicales, de estar todo el tiempo haciendo trampa, haciendo cositas, haciendo allá. Entonces digo, claro, Santoro, que es el candidato de Olmos, digo, ¿por qué qué raro lo de Abal Medina? Y entonces le decía a mis compañeros, miren, la única explicación que esto tiene, que no la podemos sostener, porque cómo vamos a saber, no tenemos, es que Olmos haya pedido dividir el voto peronista. Ajá. Olmos pidió dividir el voto. Sí. Y bueno, entonces, claro, no es lo mismo. Abal Medina va a sacar su voto y lo merece, seguro, y todo lo demás, pero no es lo mismo que apareciera todo junto en un candidato a que vos lo dividas. Muy bien. A que vos lo dividas. Esto se hace. Es una maniobra bien radical. Pero Olmos tiene ese estilo, digamos, muy de hacer esas cosas. Muy anglosajona. Sí, que tiene ese estilo. Y en la nota de Infobae hoy, claro, si en realidad esto fuera un congreso de psicología, diríamos, ves que por no hacer terapia lo que te pasa, lo tenés ahí en el inconsciente y anda a terapia, si sos freudiano, y te brota. Bueno, lo que hizo hoy Infobae fue que brotara el inconsciente del instituto, bueno, no sé, del PJ de la Capital, qué sé yo, mandarlo a cambiar, Olmos, pero no fue la única, porque cuando uno de los medios más relevantes lo que dice en boca de Olmos, que uno de los candidatos del peronismo en realidad no existe, no está, no tiene ninguna importancia, Abal Medina sí, pero el otro no,
y ayer aparece en una caravana el radical Santoro con esa expresión diciendo hay que matarlo a King. Bueno, quedó todo claro. Nada de esto es proselitismo, todo de esto es análisis, y no se puede impedir el análisis, porque esto no es decir hagan esto, no hagan esto, no estamos diciendo nada que violente lo que estamos en el proceso que estamos de, obviamente, que ya no se puede hacer campaña, pero no se puede impedir el análisis. Infobae esté ahí, uno lo lee, se lo manda como chiste a los amigos, a veces encuentra la realidad. Gallito y Pimpi sí, el resto no, y bueno, los que no le voy a decir que no, porque queda feo. Además, capaz que ya se están capaz que después lo encuentra, y ahora que están escuchando el programa, seguro. Más la nota de uno de los medios más importantes, más lo del radical Santoro diciendo hay que matarlo aquí, muchachos, sin hacer proselitismo, la cosa está recontra clara, pero recontra clara de cómo está jugándose este partido, y la verdad que nosotros cada vez estamos más contentos. Así es. Cada vez más contentos. Y los compañeros que están escuchando, no tiene nada que ver con la política internacional, no tiene nada que ver con la política nacional. Pero lo veo tan contento que bueno, me pongo contenta. Ni siquiera a la noche, lo veo tan ni siquiera tiene que ver con la política de verdad de la capital federal, pero tiene que ver con estas tonterías, que ¿por qué no usan la cabeza para construir un proyecto? El problema de no tener un proyecto de país es que usan la cabeza para esta pavada, y esto se lo copian de los radicales. Los radicales, de tanto pensar pavadas, terminan diciendo que Macri es lo mismo que Kirchner y que son lo que entendieron en 2001. A ver si se entiende esto. Macri en el 2001, escúchame, él fue después fue presidente de Boca. Todavía le pedía permiso al padre. Boca, claro. Todavía no llegó al 2007. En el 2001 estaba viendo cómo trataba de preservar todo el lío que había hecho en su patrimonio familiar, y sobre todo con el tema que no pagaba el canon del correo, y que el padre le decía, vos sos responsable, te dije que ese canon era muy alto y bla. Me lo dijo el padre a mí. No, dijo, este Mauricio puso un canon que era imposible pagar. Yo se lo dije cuando me avisa y me dice, voy a pagar tanto de canon. Yo dije, vos estás loco, el correo no da para pagar 56 millones de dólares cada 3 meses. Bueno, eso me lo dijo el padre. Estaba con esos líos, muchachos, no estaba con estas pavadas, y dedicándose. Después Duhalde, en el 2002, le ofrece, Duhalde, porque me lo dice a mí, que empiece con protagonismo político, porque lo veía que tenía alguna alternativa. Era un estilo como Reutemann de Mao, como fue Palito Ortega, que por ahí. Pero Duhalde me lo dice, mirá, teníamos que buscar uno y estar, y yo le ofrecía para Capital, no es que se lo ofrecía, está bien, ya había pasado la elección, se lo estaban ofreciendo para Capital. Bueno, muchachos, y lo tuvo en algún momento Duhalde diciéndole, por ahí podría haber sido, pero él mismo me dijo después, hablando de Duhalde, y ahora lo dejo a usted que me analice lo internacional. Escucha atentamente lo que le voy a decir, usted que trata de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y yo también, y apenas que puede. Bueno, mire, somos multitask. Como dice la Mariana, ¿qué querés? Velocidad, somos multitask. No, la precisión. Ahora precisión que está lloviendo. Escúcheme, ¿sabe que tengo 2 abogados ahora? No. Sí, el recurso ante la Corte y algunas otras cositas más que tengo por ahí, porque nunca dejo de tener cositas. Ahora lo tengo a Rúa de abogado. Y lo tengo a Eduardo también. Pero a Rúa ya lo tenía. Sí, claro, lo tengo a Rúa de abogado. Y tengo a Eduardo también. ¿Eduardo Gallo? No precisamente, no es penalista, Gallo, no es penalista. ¿A Eduardo? Sí, a Eduardo. ¿El compañero? Sí, era el presidente. Es abogado de Moreno firmando los escritos. Muy bien. Y yo se lo agradezco enormemente qué bien, al doctor Moreno, Duhalde, mire qué y sorpresa. nunca va a ser responsable de nada de lo que pase, ni él ni Rúa. Siempre responsable de todo lo que pase es Moreno. No, sin duda. No tiene nada que ver. Pero para mí es un honor tener de abogado al Cabezón. Sí. Pero claro que es sí. un honor. Claro, el recurso ante la Corte lo firmó Duhalde y lo firmó Rúa. Rúa obviamente es el que discute con él, finalmente es el que empuja el lápiz,
pero Duhalde obviamente tuvo un par de reuniones para definir la estrategia. Así que me parece que es bien interesante. El peronismo es muy bueno. Es muy interesante, pero ya se fueron 14 minutos del programa hablando pavadas. No, pavadas. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la seriedad del programa. ¿Por qué pavadas? Viste, ponga seriedad en esto y cuénteme qué anda A mí atrás. me pide seriedad, Moreno. Sí. Bueno, Fíjese, es ya lo más se sacó el difícil. pullover, pero ahora le pido seriedad. Bueno, cuénteme qué anda atrás. Es muy interesante lo que está sucediendo en Occidente ampliado. Moreno no quiere que lo mires. Digo, pero además dio vuelta el micrófono Claro, para que me pueda mirar. Ya está toqueteando todo, ¿viste? Ahí, bueno, claro. Y le digo, Occidente ampliado, porque esto se enmarca en lo que veníamos planteando nosotros del Occidente ampliado. Y le voy a decir por qué, entre otras cuestiones, porque dio unos cuantos discursos, digamos, no solamente la gira que hizo Trump en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, en la reunión, convocó a Siria y convocó al Líbano también, a esa reunión. Entonces digo, pero además hay que escuchar los discursos que dio. Parece que está haciendo la campaña de la capital federal. Bueno, claro que le diría que no. Claro que sí, lástima que la hace en inglés y muchos acá no saben, no sabemos. Le diría que no, porque en un momento dado, en su discurso, que fue un discurso de 30 minutos, uno de los discursos que lo dio en Riad, después de la primera reunión, habló de la importancia de juntar religiones y costumbres. ¿Y por qué dice que no hace la campaña en capital? La nuestra. La nuestra. Ah, exacto. Perfecto. Sí, exacto lo que estamos diciendo. Sí, por eso le dije, parece que estuviera en la campaña de Capital Federal. Todo el discurso, no solo eso. Después vamos a hacer alguna observación. Siga. Hay más cuestiones que, digamos, él planteó en el discurso. Planteó que basta de intervención, que hay que respetar los tiempos y las culturas y las formas de hacer de los pueblos. Es más, resaltó la modernización que encontró en estos países, fundamentalmente en Arabia Saudita. ¿Será que la rubia cuando dijo de la campaña estaba pensando en Santoro? Claro, yo creo que sí. No, claro. Yo estaba pensando en la campaña en general, y creo que en la campaña, pensé en eso, que no fue eje de discusión en la campaña general. Esto que nosotros estamos planteando no fue eje de discusión, ni de debate, ni de absolutamente nada. Fue un planteo nuestro. Porque no nos pueden discutir. Pero entonces, digamos, planteó de que más que guerra es el comercio como factor de trabajo y de unión entre los pueblos. Y esto se enmarca en Occidente ampliado, no solamente por lo que venimos planteando, pero además por cómo se está dando la disputa por las áreas de influencia en Occidente ampliado. Y cómo Israel, digamos, obviamente algunos decían, ¿por qué no fue Israel? ¿Por qué no? Porque ahora fue al mundo árabe. Fue al mundo árabe que forma parte, a indicar de alguna manera que forma parte de este Occidente ampliado, y que la hegemonía de Israel, vamos a ver qué es lo que pasa, porque Trump... El monopolio de Israel, como representación de Occidente, porque hegemónica tiene su hegemonía igual que Arabia Saudita, Irán. Pero, digamos, la presencia sostenida por Estados Unidos a lo largo de años ahora se está cambiando. Claro. Incluso lo que está mostrando Trump con toda esta política es que, toda esta política exterior, que es Trump además, él decide, él hace, él se mueve, y él no está consultando, consulta con quienes tiene que sentarse a la mesa de negociación. Pero, por ejemplo, acordó con Hamás la liberación del rehén que tenía ciudadanía estadounidense. Negoció también con los hutíes, digamos, que cese la agresión a la bandera norteamericana. No negoció por la bandera de Israel. Es más, atacaron hace poco los hutíes nuevamente el aeropuerto con misiles. Entonces, digamos, Trump y la política exterior norteamericana dio un giro muy importante, porque él ya no habla de intervención, habla de acuerdos. Creo que está buscando el Premio Nobel de la Paz. Debe estar. Sí, hay algunos que a mí me encantó. Falta que se entienda, si me permite un paréntesis, sí, cómo no, que el único que vio esto antes
que se produzca y que tenga una claridad fue Netanyahu. Y que por eso Netanyahu es un cuadro muy relevante de conducción para Israel, porque solo el que lo ve antes está preparado para entender qué tiene que hacer en su país. La socialdemocracia israelí, que confrontaba con Netanyahu, en realidad al no ver esto, hoy estaría en una situación muy delicada, muy delicada. Por eso lo de Netanyahu es uno de los personajes relevantes, y que haya ido tantas veces a Moscú habla de la claridad política que tiene. Claro, ahora Trump lo tiene que ubicar en este nuevo contexto, porque la movida que ha hecho ha sido muy fuerte. Y en esta disputa, porque fíjate vos que los acuerdos comerciales, miles de millones de dólares, que los puede decir usted, porque a mí esas cifras son tan grandes que se me escapan, no las puedo retener porque no las que puedo. Parecen los globos de la caravana, tantos ceros. Es impresionante la cantidad de... Hubo acuerdos importantes en defensa con los 3 países. En defensa. Entonces Arabia Saudita, con este apoyo de armamento occidental, ¿sí?, apunta a transformarse también en una potencia militar. Arabia Saudita tiene un proyecto para el 2030 en donde sea un centro importante, un hub, dicen algunos, de nuevas tecnologías. Entonces, digamos, en inteligencia artificial, pero yo quiero resaltar esto de defensa, y además que nuevos vínculos, esta nueva forma de establecer los vínculos, hacen que contradicciones que antes ocurrían entre países pasen a un segundo plano. Por ejemplo, Qatar y Arabia Saudita tenían fricciones a partir, entre otras cuestiones, de las relaciones de Qatar con Irán. Déjeme meter otro paréntesis para que tengamos claro orden de magnitud. Los acuerdos de inversión que ya hizo Trump en estos momentos es 1,5 veces toda la facturación de Israel. Toda la facturación anual de Israel en términos de su PBI. Ni hablar de nuestro PBI, ¿no? Bueno, no, son muy parecidos. La diferencia es la cantidad de población. Entonces el per cápita es mucho más grande allá, claro, que acá. Yo que estudio ingeniería. Acá tengo una que estudia ingeniería y otra que es doctora de matemáticas. Pero entonces las dos cosas las saben hacer. Los dos. En cambio el chino, el que está ahí, se quedó diciendo, ¿cómo es esto? No entendí. Entonces, 1,5 veces, pero lo que le pide Trump es 1 billón. Entonces 1 billón ya sería 2 veces 25 el PBI de Israel. O sea, lo que va a invertir Arabia Saudita en Estados Unidos cuando finalmente este proceso termine, que va a ser en los próximos 6, 8 meses, un año, que termine todo el flujo de inversión, porque ahora se vino con una orden de compra de 600.000 millones, pero pidió 400.000 más y esos son 1 billón. De eso supongamos que le demora 4 o 6 meses más. Eso sería 2 veces 25, 2 veces y un cuarto el PBI de Israel. Para que tengamos claro el orden de magnitud de lo que estamos hablando en Medio Oriente. Esto es muy importante, pero pensemos que no es el núcleo duro del mundo. Este es un tema complementario a Ucrania y complementario a China. No es que el mundo está pasando por Medio Oriente, no es que Trump hoy dice, bueno, mi eje. No, es complementario a los dos puntos relevantes. Desde nuestro análisis, porque Trump dijo Oriente Medio, ahora pasa a ser el centro. Pero bueno, entonces, lo que yo estaba diciendo, por ejemplo, los acuerdos con Siria de levantar las sanciones, los hace con condiciones, obviamente, no es que te levanto las sanciones. Con Siria, digamos, le había puesto la cabeza al actual presidente sirio por pertenecer a Al-Qaeda en un momento dado. Sí, claro. Entonces, digo, levanta las sanciones. ¿Qué pone políticamente tanto a Arabia Saudita? Con sus tiempos, les dijo, con sus tiempos. Nosotros vamos a respetar sus tiempos. No vamos a hacer esas políticas intervencionistas. Venimos a construir, dijo Trump, con sus tiempos, pero los acuerdos de Abraham, por favor. Entonces mencionó desde el punto de vista político los acuerdos de Abraham y que... Ese reconocimiento del Estado de Israel, que nunca tuvo en duda por parte de la Federación Rusa, porque la inmigración de la colectividad judía de la Federación Rusa a Israel fue siempre muy importante y sigue ahora muy importante. La mayoría de los nuevos inmigrantes a Israel son de la Federación Rusa. Claro.
Y le digo, yo cuando nosotros decimos que el mundo no tiene su centro de atención en Medio Oriente, es el mundo. Sí, sí, sí. Trump, obviamente, Está ¿dónde va? jugando su ¿Dónde juego. va a decir Está ustedes jugando el día su que juego. venga para estos lares van Va a a decir decir maravilloso. Claro, el No tipo creo. es un vendedor. El tipo lo que hace es venderse. Y va- Vino con una orden de compra Y va a construir sus buenas torres por ahí. y ni tengas duda. Piense usted que esto significa en términos económicos, y le complemento, que vuelva el comercio país-país. Sí. Porque cuando nosotros éramos chicos, muy chicos, el comercio que regía era el comercio país-país. No había posibilidad de que las empresas hicieran negocios de exportación y demás, o de importación, si no había unos acuerdos país-país. En la globalización esto se trastoca, y Cargill Argentina le vende a Cargill China, Cargill Suiza le vende a Cargill Argentina, en un caso vendemos oleaginosa a los chinos, en el otro caso importamos combustible, ¿está bien? Pero son las empresas, eso es la globalización. Destruida la globalización, vuelve el comercio país-país, y por eso Trump, de una manera extraordinaria, se viene con una orden de compra para la Boeing, ¿Vio? Eso que también iba a mencionar. por 60.000 millones de dólares. Cuesta abajo la Boeing y la levantó. Eso significa, La levantó. para el presidente de la Boeing, Mm. está hablando de 160.000 puestos de trabajo directos con esa orden de compra. Y después dijo que indirectos, Cerca de 840.000, porque dijo 1.000.000 de 1.000.000. puestos de trabajo en total, sí, 1.000.000. con los indirectos. Ujú. O sea, el presidente norteamericano le dice a Arabia Saudita, los negocios son con las empresas de construcción de naves norteamericanas. Sí. Guay con comprarle a Airbus. Ahora, ¿a quién le va a vender Airbus? Que es la empresa europea. Y bueno, Europa, Bueno, pero es que acá es donde aparece la realidad de la construcción de las nuevas instituciones. Porque en este comercio país-país, ya no es la Organización Mundial de Comercio, que perdió todo tipo Sí. de protagonismo, muy bien, pero tiene que aparecer una institución donde se que enmarque donde esto. se sienten los estados, Ujú. donde se sienten los gobiernos y estén en condiciones de fijar las reglas de juego. Ujú, sí. Estas van a ser esa institución puede llamarse Fondo Monetario Internacional, pero no va a tener nada que ver No. con el Fondo Monetario Internacional como el funcionamiento, porque pasa a ser una institución de los estados, donde los estados fijan las reglas del comercio. ¿Puede ser el Fondo Monetario? Sí, porque puede ser que se fijen en la misma institución las reglas comerciales y las reglas monetarias, porque del otro lado tiene que estar el flujo de pagos. Si usted le vende los aviones, le tienen que pagar. Ahí le tienen que pagar en determinada moneda, con determinadas características. Entonces tiene que haber un lugar donde el representante comercial de Estados Unidos, que no necesariamente es el secretario de Comercio, va a ser alguien elegido, propuesto por el presidente, elegido y definido por el Congreso, donde va a estar el oficialismo y la oposición, porque obviamente eso tiene una capacidad de definir cuáles son los sectores que van a ser pujantes y cuáles no, con su par de Arabia Saudita discutiendo esto en un club que se va a armar. Claro, eso no tiene nada que ver con Milei, tiene mucho que ver con el peronismo, Sí, claro. y no tiene nada que ver con Milei ni con los radicales. Por eso es tan interesante lo que está pasando, y es tan interesante lo que está pasando en el marco electoral. Pero termine con su... Le hice 2 interrupciones, así que tiene posibilidad de tirarse. No son interrupciones, Estírese. no son interrupciones en lo más mínimo, lo digo cerca del micrófono. Son aportes. No, vuelvo un poco a esto. Y lo que está mostrando esto también, digamos, hasta ahora un acierto de nuestro análisis, son los vectores sobre los cuales se asentan el nuevo orden y, digamos, la fortaleza de las naciones. Alimentos y energía. ¿Dónde fue? Sí, claro. Fue a Medio Oriente. Sí, claro. Así que, digamos, esto fortalece. Fue a decirle a Medio Oriente, guarda con los europeos porque ese es un mercado que le toca a Ahora Putin, va a ser y guarda sí. con China a venderle barato. Sí. Finalmente, la última frase en esa reunión es
¿Y qué van a hacer con China ustedes? Bueno, véndanle energía, pero que no sea barata. Fíjese. Pobre Kicillof, que quería vender energía desde el puerto de... No, tiene que encarecer el costo de la energía y eso lo tiene que acordar. Kicillof, ¿cómo puede ser pero que no esté viendo esto? En este nuevo reordenamiento, en esta de las relaciones de primer orden entre Putin y Trump, ¿quién va a ir a Irán ahora? En breve. A ver. Putin. Claro. Pero estuvo hace poco también. Sí, pero ahora va a ir, va Trump, bueno, va Putin. Y vuelve porque están ordenando el tema nuclear y es obvio que el renunciamiento de Irán a tener armamento nuclear va de la mano... Avanza hacia esa dirección. Va de la mano de la protección nuclear por parte de la Federación Rusa. Efectivamente, que se lleve el uranio enriquecido, se está hablando de esto también, que la Federación Rusa... Pero van a firmar en el acuerdo que tienen que también el paraguas nuclear de la Federación Rusa abarca Irán. Sí, señor. No tenga duda que esto... O sea, el renunciamiento a la autonomía militar... Tiene nuclear, que tener un paraguas, obviamente, tiene que tener un paraguas. Y del otro lado el paraguas nuclear norteamericano, que por eso siempre va a haber algún portaaviones, algún submarino nuclear, alguna cosa con misiles, dando vuelta por ahí. Y obviamente entre los dos van definiendo el nuevo Yalta y cada uno cómo va transitando. ¿Y quién se puso a disposición para participar de las negociaciones? El Papa. Ah, muy bien, el León. Papa dijo, por la paz, y yo me ofrezco a participar de las negociaciones. Estamos siguiendo esta línea, la garantía. Estamos siguiendo esta línea de sentar. Ahí se va a sentar sobre todo por aquellos pueblos que todavía no tienen Estado, que no son solo los palestinos. No, ahí está el tema, está el tema de los kurdos. Pero hay temas, está el Líbano que hay que reconstruir, está Siria que naturalmente tiene que reconstruirse. Pero hay una paridad estratégica que empieza a haber en Medio Oriente y eso es muy importante porque se tienen que ordenar los dos temas de orden uno, que es Europa en la guerra en Ucrania y el mar de China, el mar del sur, como lo quieras llamar, que es la relación entre Ucrania entre Taiwán y China continental. Muy interesante lo que pasó y que vuelve a pero demostrar... en el medio no se olvide que el representante de Trump para América Latina, pero especial para la Argentina, ¿qué declaración acaba de hacer? Una declaración, se la dejamos a China, a Pimpi. Mire, ¿qué dijo Pimpi? Ojito con el swap ese, con esta cosita, con este negocito que tiene con los chinos. Bueno, Clover. Más o menos. Y la embajada china le dice adiós, porque se está yendo. Se está yendo, pero hay que ver si se va. Y antes de irse hice tremenda declaración. Y que la embajada china piense que esa declaración no es la de un funcionario norteamericano es un error garrafal. Los chinos van y vienen. Bueno, van y vienen porque el que queda en el medio es pobre Jamoncito. ¿Quién era pobre Jamoncito? Bueno, hubo una reunión de la CELAC con China. ¿Quién era pobre Jamoncito ¿Quién era pobre Jamoncito cuando se juntó la Villarruel y la Karina? ¿De quién? Milei. No era, fue con un programa. Fue en un programa porque le dijeron a la Villarruel, no, pero usted está peleada con la otra y en el medio está Milei. Dijo, pobre Jamoncito, dijo, ¿no se acuerda de eso? Esa declaración de la Villarruel. Yo no era buena para dictar en la escuela, te aviso. Pobre Jamoncito, le dicen ahora, entre los chinos y los norteamericanos. También la Argentina está entre Kicillof, que es pro chino, Milei, que no sabe qué hacer, pobrecito. Ya está en un lío, y el peronismo que claramente entiende que es América para los americanos y que en América para los americanos nos sacamos de encima a los ingleses, que son los que están en Malvinas. Vamos, agrego. El nuevo Papa simbólicamente apunta en esa dirección, América para los americanos. ¿Por qué? ¿Por qué apunta? Porque de nacionalidad estadounidense, nacionalizado peruano. Y es más, va reforzando esa línea que nosotros venimos planteando, que dijo el Papa también. Además de ser hijo de familia de inmigrantes, y ahí de nuevo lleva el planteo que hacía Francisco a Trump, guarda con los muros y demás.
Pero, ay, me dispersé ahora, perdón. Dijo que él es factor de unión porque entiende este mundo, porque él, América del Sur y América del Norte y Europa. América del Sur, América del Norte, Europa. Europa porque ahora está en Europa. Pero digo, esto sigue en la línea que hay que repensar. Bueno, que no hay nadie en el sur, amiga, siga, usted no se preocupe por esto, siga, que el programa hay que ver si hay alguien en el sur, diga. Bueno, esta línea, ¿no? Que él forma parte de América del Norte y América del Sur. Extraordinario. Esta línea. Y después quiero nada más hacer, cómo hay un geopolítico español que le dice a Zelensky el comediante en jefe. Me encantó. ¿Quién se lo dice? Aguilar. Qué bueno. El comediante en jefe. Impresionante. Eso es parecido a cuando decíamos que él pensaba que la guerra era un set de Hollywood. Claro. Espectacular. El comediante en jefe, porque además, volvió a derrapar. Yo, fíjate vos, la imagen que tengo es Estados Unidos y la Federación Rusa diciendo porque Europa es la gran perdedora, pero insiste Europa en participar en esta mesa de negociación, y mientras se hacían la conmemoración de los 80 años de triunfo contra el nazismo en la Federación Rusa, ¿quiénes viajan a Kiev? Con una propuesta magnífica para apretar a la Federación Rusa diciéndole 30 días de tregua sin condicionamientos. Se reúnen, bárbaro. Entonces, digamos, ¿qué contesta la Federación Rusa después? Corre totalmente el eje y le dice, no, ¿por qué no nos juntamos el 15 de mayo en Turquía, en Estambul, donde ya nos habíamos juntado en el 22 y fue boicoteado por el mundo anglosajón? Juntémonos de nuevo, sin condicionamientos y conversamos. Y ahí fue corriendo el comediante en jefe, fue corriendo pensando, y Trump y Putin mirando como diciendo, déjalos que hagan esa movida, porque salieron ambos dos a decir que en realidad esto se resuelve en una reunión entre Trump y Putin, lo que veníamos diciendo, y además el vocero del Kremlin dijo, y no solamente trataremos Ucrania, que ya se viene tratando, trataremos otras cuestiones del mundo. Listo. Esto está en una situación tan especial que cuando Milei dice que ganó las elecciones el domingo pasado y festeja lo que pasó en el Chaco, en Salta, en Jujuy, en San Luis, comete un error garrafal que se complementa con el grosero error que él se dejó guiar por sus impulsos o porque algún tontuelo le dijo algo al oído y dice esto nos va a ayudar en la capital federal, que es destruir económicamente la provincia más importante de la Argentina, que hoy es Tierra del Fuego, porque es Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. No solo la más grande, sino la más importante en términos geopolíticos para la Argentina. La fortaleza que tiene que tener. No es la provincia de Buenos Aires. Para la Argentina hoy, esa es una provincia vital, por lo que expresa. ¿Qué acontece? No hay ningún gobernador, Guitia, ninguno de los que ganó, que vaya a destruir a las empresas de su provincia y que intente aumentar la tasa de desocupación porque le parece bien. El caso paradigmático, porque es el más conocido, es San Luis. San Luis, cuando uno pasa por la autopista, la Ruta 7, en la parte sanluiseña, pasa por Villa Mercedes, y ahí a la vera de la autopista está Bagley, está Ledesma. Hay muchísimas empresas que uno conoce, con su nombre y apellido. Bagley podría cerrar en 15 días, simplemente hay que importar todas las galletitas al precio de dumping, que es lo que ellos generan, porque generan todas las propuestas comerciales para eso, y tienen sus cadenas de hipermercados que así lo hacen, de Bélgica y de Holanda, o de Alemania o de Francia. En su momento, allá 2000, 2001, cuando uno pasaba por el Carrefour, lo que estaban en oferta
punta de góndolas o especialmente promocionadas por Carrefour, eran los productos franceses. Entonces uno compraba unos vinos franceses por nada, una jalea, una mermelada por nada, compraba los quesos por nada, más baratos que los locales. Lo que hacían era el excedente de exportación de los productos franceses se colocaba a través de las cadenas Carrefour, dándole la instrucción de que los pusieran en promoción. Entonces no había ningún problema. Todos los excedentes de producción iban, no solo a la Argentina, iban. Digamos, hay un auspicio del gobierno francés a través de Carrefour para colocar esos excedentes. Imagínense que salen miles de containers y vacían todos los stocks. Es un problema. Los franceses en esto siempre tienen mucha claridad. Cómo está vinculado el aparato exterior francés, su aparato de defensa y su aparato industrial y de comercialización con los intereses franceses, no hay duda. En plena globalización ellos siguieron siendo un ejemplo de eso. Greenpeace es un caso típico. Vos lo has vivido con INVAP. En ese momento el gerente general de INVAP, después presidente, era tu marido, y eso lo conversaban ustedes en la mesa cuando cenaban o en la mesa cuando desayunaban. Cómo los franceses, utilizando Greenpeace, quedaron con un contrato que tenía que ver con residuos nucleares, y acá empezaron a decir que era el basurero nuclear. La banda verde. Claro, el basurero negro. Y eso era Greenpeace. ¿Quién ganó el contrato? Claro. Los franceses. Exacto. Por eso, ¿qué hizo Putin? Lo sacó a manguerazos. A manguerazo, le tiró chorros de agua y lo sacó a manguerazo. Dijeron, váyanse de acá. Claro, sí, váyanse, lo sacó a manguerazo. Sí. Bueno, nosotros en realidad en ese momento la capacidad de defensa del interés nacional, dada la densidad que tenía la Argentina, era menor y fuimos sometidos a esa historia. Y había bastante colonización cultural. Bueno, por eso también, la densidad nacional tenía que ver con eso. Claro. La cultura es fundamental para el concepto de densidad nacional. Sí, entonces, eso es obvio que los países de verdad. Ahora, Trump inaugura en este viaje, por eso acuérdense esta fecha, que no va a ser tan difícil de olvidar por las elecciones del 18 de mayo. Esta semana inauguró nuevamente el comercio país. Cuando Perón le mata el hambre a los españoles y a los italianos con los barcos con trigo, es porque era el comercio país. Pero eso siguió hasta la década de los 70 y los 80, y se termina. De hecho, la deuda de los países eran también deuda país. Por eso el modelo Brady de solucionar, que es lo que terminan negociando, en el tema de la deuda de los países hispanoamericanos. Ahí participa el Tesoro norteamericano con Brady. Bueno, y Kissinger tenía mucho que ver con esto, era el secretario de Estado. Eso se abandona en la globalización y eso vuelve e irrumpe. Y por eso Trump, mal que les pese, cuando nosotros decimos que no es un loquito suelto, sino que es orgánico a la clase dirigente norteamericana, sí, por lo menos tiene que ver con todo esto. El gran vendedor de las empresas norteamericanas es Trump. Que en este viaje, imagínense con las órdenes de compra que se vienen. Elon Musk también vino muy contento. Las órdenes, es el vendedor de las empresas norteamericanas afuera. Es el gran vendedor. Cuando uno habla, le estamos hablando ahora a los empresarios, porque nos escuchan muchos empresarios. El gran vendedor, la fuerza de venta. ¿Cómo llamábamos nosotros a las misiones comerciales? Lo llamábamos la fuerza de venta de la Argentina. Esa que la Nata y otros hablaban mal. No voy a hablar de la Nata porque ya no está, pero que hablaban. Era la fuerza de venta de la Argentina que salía. Bueno, en realidad, ahora en cabeza del presidente norteamericano es mucho más fácil, porque obviamente también cuando va a vender coloca como fuerza de venta los 12 portaaviones, los submarinos nucleares. Hay que decirle que no. Pero esto inaugura la nueva etapa norteamericana, y el que no entienda esto en realidad queda fuera del mundo. ¿Quién no lo entiende? Milei, que siempre dijo que el comercio era un tema entre privados. Y ahora el que sale a vender al mundo es Trump. Claro, pero él no puede hacer eso porque no le da la cabeza ni la formación, no sabe, nunca compró, vendió nada. Y todos los gobernadores que ganaron las elecciones ganaron defendiendo a sus negocios.
El intendente de Villa Mercedes, imagínate que va a querer que Bagley se vaya. No. O va a querer que Ledesma cierre en San Luis. Y el gobernador de San Luis, y el gobernador de San Luis, Poggi, que yo recibía como integrante del bloque de senadores del Frente para la Victoria, sí. Porque en ese momento la relación entre el Alberto, que quién era el Alberto en ese momento, no iba a ser el Alberto Fernández. No, por favor. Era el Alberto Rodríguez Sá. El Alberto es uno solo. El Alberto Rodríguez Sá y el Néstor Kirchner no se llevaban bien. Entonces, esas cosas esas cositas que pasan. Y entonces la relación la mantenían a través de Poggi. Y Poggi era el que iba a hablar con el gobierno nacional en nombre de San Luis, y que fue tomando predicamento en ese momento, porque Néstor Kirchner le dio el aire suficiente y se lo dieron por muchísimos años. Recién se compone esa relación con Cristina cuando Alberto Rodríguez Sá pasa la primera Navidad en Jujuy con Milagro Sala. Que, muchacho, denle una mano a Milagro Sala, por favor. Porque no la está pasando bien y está en la provincia de Buenos Aires, está muy cerca de La Plata, denle una mano. Hay algunos que están cerca. Está cerca de La Plata. Entonces lo que está ahí, ¿En serio? Sí, está en prisión domiciliaria, pero está cerca de La Plata. Entonces tienen que estar ocupándose un poquito. Sí, por favor. Porque no la está pasando, confirmaron la sentencia, todo lo demás, pero ya que se llenaron la boca, está bien. ¿Se acuerda que alguna vez le ofrecimos que se afiliara al peronismo? Pero fuimos allá, ahí los muchachos, Berbisky entre ellos dijo que no, y otros más. Su marido dijo que no, esta es la verdad histórica. Esa es la verdad histórica, me lo dijo a mí en persona. Uh-huh. Y el secretario general de la CTA me dijo a mí, ¿para que vos venís a afiliar a Salas al peronismo? Sí, vinimos para eso, porque ella dijo que sí, que se quería afiliar. No, dice, antes de afiliarse hay que hacer una asamblea popular en el Club Gimnasia de Grima de Jujuy, así tomamos las decisiones nosotros. Ah, muchachos, me lo hubiesen avisado antes. Sí. No sabía que para afiliarse a un partido tenía que hacerse una asamblea en la cancha de fútbol. Pero bueno, después que la hagan me avisan, pero no hay ningún problema. Acá estamos. Y el otro era Berbisky, que estaba ese día también, y algunos otros muchachos. Y la diferencia cuando te cuida una organización como el movimiento, o cuando dicen que, pero después... Entonces les digo, miren, todos los gobernadores que ganaron, ninguno va a plantear que en realidad bien destruyamos Bagley en San Luis y le damos, no, a los trabajadores no te preocupes que le vamos a dar la renta básica universal. Los trabajadores de Bagley en San Luis, Poggi está de acuerdo en cerrar Bagley y que reciban la renta que dice que hicieron. No, muchachos, no hablen pavadas. Poggi va a defender a Bagley, el intendente va a defender a Bagley. Y el gobierno nacional que viene va a defender las presas argentinas y el trabajo argentino, como ahora va a defender Tierra del Fuego. Claro que nosotros hicimos un discurso ayer en el cierre de campaña, que fue ya un tema nacional porque confrontamos con Milei, diciéndole mientras Trump genera empleo para su país, con estas órdenes de compra, Milei destruye trabajo. Pero no lo dijo nadie eso. No, porque en realidad estamos discutiendo los votos de el PRO. Los dos discuten los votos del PRO. Ahora Santoro habla bien de Macri, porque quiere los votos del PRO. Qué gauchito que es. Mire qué revolucionario que es Santoro, que busca los votos del PRO. Y los busca diciendo no, porque en realidad lo que está haciendo el Santoro es diciéndole, mire, la discusión está entre los penatos y nosotros. Por lo tanto, vótenlo en los del PRO a Santoro, que yo banco a Macri.
Pero ¿en qué quedamos? ¿No era que el acuerdo con Macri lo tenía Moreno o no? Y con Milei no lo tenía Moreno, ¿no habíamos hecho nosotros los acuerdos? ¿No decía eso Navarro, que recibe la pauta de Kicillof, que nosotros teníamos, es público esto ya, lo de la pauta de Navarro y Kicillof? Porque ahora termina una campaña, pero empezó la de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el candidato a la provincia de Buenos Aires por principio y valores? Tengo un candidato, pero no sé si... ¿Si se puede decir? ¿Por qué no se va a poder decir? No sé, porque es una sorpresa. Es una sorpresa. Porque en la campaña de la provincia de Buenos Aires vamos a discutir duro, Vamos a discutir duro sobre cuál es el alineamiento geopolítico correcto y si vamos a defender el trabajo y las empresas de los bonaerenses. Porque en la medida en que vengan los chinos, los bonaerenses se van a quedar sin trabajo. Así que Kicillof, va a ser un debate central, Kicillof, va a ser un debate central. Y yo creo que la visión que está teniendo Santoro es una visión muy parecida. ¿No fue el que hizo el swap con China, Kicillof? Sí, bueno. En realidad es una propuesta de Redrado, que en su momento Cristina desechó después porque no la había entendido. Pero eso en el 2009 le estoy contando, ya conté esa anécdota. Pero después en el 2012 empezaron de vuelta, en el 2013 ya y en el 2014 ya etapa de página, etapa de todos los, junto con el arreglo con el Club de París, el arreglo con Repsol, el arreglo con los fondos buitres. Todo eso es la gestión Kicillof junto con la devaluación. Ya el ciclo de endeudamiento virtuoso, como lo suelen llamar, comienza con Kicillof. Y eso tiene un rebote en la capital federal, que es Santoro. Ese es un problema serio, porque es esa visión de Kicillof con Storani. ¿Se acuerda que se encontraron? Claro que sí. En los radicales, en mezclar las nuevas canciones, todo distinto. No, yo no soy peronista, no soy radical, soy alfonsinista, que no se entiende qué significa. Claro, sí, es socialdemócrata. Exacto. Claro, y eso es Kicillof también. Y el peronismo va a confrontar con la socialdemocracia. En la provincia de Buenos Aires y en todos los territorios. ¿Quién ganó las elecciones? Y la ganaron los que defienden el trabajo y la producción local. Bueno, Capitanich tuvo muchos debates con nosotros sobre la producción local. El peronismo ganó la elección en el Chaco. Sacó 8 diputados. 6 diputados sacaron los radicales, 2 diputados sacaron los libertarios. No, pero si los libertarios y los radicales iban juntos, se ganaron por 50 décimas. Medio punto. Pero en cantidad de legisladores... Entre los que iban con Ledesma, que tuvo mucho que ver con que salió tercero, que era la fórmula bien peronista, y puso 2 diputados, tiene 2 diputados interesantes, muy interesantes. El negro Ledesma de Comercio, de Copego. Claro que sí. Tiene mucho que ver. Está yendo para... Sí, es muy interesante todo esto que está pasando, porque no tengo dudas también que el gobernador de Salta era un gobernador muy vinculado a Massa. Tenemos diferencias, sí tenemos, pero puso el cuerpo Massa. Y está claro que no entregó las empresas argentinas, ¿está bien? Y es un hombre que defiende. Vamos a ver, en esta, y de San Luis ya hablamos, y de Jujuy, bueno, es un radical que habrá que darle el beneficio de la duda, pero no lo escuché nunca diciendo que iba a destruir las empresas de Jujuy. Por lo tanto, Milei, te equivocaste. El domingo pasado ganaron los que defienden la producción y el trabajo. Y en Capital vos vas a sacar una minoría, porque todos los demás defienden la producción y el trabajo. Con su estilo, Macri diciendo tomo todo. Tira la perinola, es solo el capital. No es la armonía del capital y el trabajo, pero hay algunos que no sé qué quieren. Pero otros estoy seguro que quieren la armonía entre el capital y el trabajo. Y entonces va a sacar una minoría. No va a ganar Milei la capital federal con una mayoría. No, si gana, dice, no, sacamos el 25, el 27, qué sé yo lo que sacará.
pero va a sacar una minoría muy intensa. Van a volver a ganar todos sumados los que quieren el trabajo y la producción. Más allá de Santoro, más allá de la socialdemocracia, más allá de Kicillof. ¿Y por qué decís eso, Moreno? Y porque en Tierra del Fuego, un gobernador bien progresista, que era de Forja, se plantó, que viene del radicalismo, que es del espacio ese de López, que era uno que trabajaba con Parrilli. Bien progresista, pero sí, bien sí. progresista hasta el tuétano. Tuvo que salir a defender el trabajo y la producción de Tierra del Fuego. ¿Y porque salieron quiénes? Todo el movimiento obrero organizado. El movimiento obrero y el capital. Claro, y el capital. Y el capital y todo. Entonces, el progresismo de Tierra del Fuego resulta que ahora levanta la bandera del peronismo, le levanta más la bandera de la globalización socialdemócrata. Mire cómo el mundo atrae. Melella, ¿cómo se llama? Melella, creo que algo así, o Malella, Melella. No, Melella. El mundo atrae tanto y las correctas políticas atraen tanto que un gobernador centralmente progre, que junto con Kicillof los dos hay que, Capitanich era, ahora defiende la bandera de la producción y el trabajo. Si no, no se puede quedar un segundo más. Y bienvenido al club, porque esa es la política central. Muchachos, las concepciones del peronismo están ganando a lo largo y a lo ancho del país. Si ganan las concepciones del peronismo, gana el peronismo. No, después los candidatos, si somos todos peronistas, como dijo el general Perón. Exacto. ¿No es así, Pipi? Sí, señor. Algunos y te no voy se a dan decir, cuenta. Claro, pero vos agarrás las 20 verdades, pregúntale a cualquiera, decirle una por una que te diga cuál es la que está mal. Que te diga cuál es la que está mal. Y tengo un candidato, mira Moreno, yo me juego. A ver. Yo me juego. La discusión en la provincia de Buenos Aires, tanto la local como la nacional, va a ser como ha sido esta, una discusión donde algunos andan dando vueltas, no sé qué, pero nosotros vamos a tener, Moreno, tendrás que seguir laburando, te tomarás una semanita después de octubre, pero vos, acá tenemos la expresión de qué es lo que está discutiendo la Argentina, qué le estamos ofreciendo a nuestro pueblo, así que mira, yo no sé si voto en la interna de la provincia de Buenos Aires para que vos seas el candidato, pero yo te digo... Vos decís que no me tomo una semana ahora, ¿por qué en octubre? Bueno, no entendí octubre. Hasta octubre, va. Hasta, dijo. Cuando termine en octubre la Después. tercera batalla, te podrás tomar una semanita, bueno, una semanita. Ahora también te voy a tomar 2 o 3 días. Principio de junio. Claro, no podés, porque mira, todos los días pasan cosas tan importantes que Moreno el domingo lo bueno es que viste, están preguntando dónde voto en provincia. Pero vas a venir a visitarnos un poquito. Voy a ir al búnker, voy a ir al búnker, pero lo que tenemos que tener claro es que este mundo hace una atracción sobre el resto de las propuestas políticas, como la Tierra la hace sobre la Luna. Tengan claro, no se puede resistir el gobernador. Si hay un gobernador progre, yo lo conozco y charlé mucho con él, sí. Es el de Tierra del Fuego. Y ahora tiene que decir producción y trabajo. Me están fundiendo la provincia, me van a hacer un desastre. Y se pone a la cabeza de la producción y trabajo. Hay que ir a afiliarlo al gobernador. A ver los compañeros de Principio y Valores allá. Tienen que hacer una asamblea. A ver los compañeros de Principio y Valores que lo vayan a afiliar al gobernador y que... Claro. Y sobre todo, cómo es el programa económico de la causa nacional. Porque ahora hay que abrir los brazos. Ahora hay que estar en las oficinas del lado de adentro. Se terminó esta estupidez de la globalización y el nacionalismo. Kitty hizo una síntesis extraordinaria de cómo el nacionalismo objetivamente ganó, porque Trump se viene con un montón de órdenes de compra. Y Putin también, y Putin se... Miren, muchachos, esto es lo que viene. Y en la Argentina está ganando esto, no importa si se llama Poggi, Sáenz, Capitanich y el peronismo, o el de Jujuy, que no recuerdo el nombre. Están ganando las concepciones peronistas. Se terminaron las concepciones socialdemócratas a los Santoro. Se terminaron las concepciones socialdemócratas a lo Kicillof. Se terminaron las concepciones socialdemócratas a lo Lustó.
Todos estos que están cortados por la misma tijera no son la nueva realidad mundial, son los que están perdiendo en el mundo. Es duro que Netanyahu haya entendido esto en Israel, y bueno, será un problema de ustedes. Nosotros dijimos hace mucho que el que entendía en Medio Oriente para dónde iba el mundo era Netanyahu. Por eso había viajado muchísimas más veces a Moscú que a Washington. Y esta es la realidad, y se va a sentar en esa mesa con mucha intensidad. En una mesa que es de segundo orden, porque Medio Oriente en general es de segundo orden. El primer orden es Ucrania y la guerra con Rusia, y es China y su discusión con Taiwán. Porque finalmente el gran perdedor de todo esto es la República Popular China. Esto significa que respetamos su identidad nacional, respetamos lo que hicieron, respetaron cómo construyeron una economía ganadora en la globalización, pero destruyeron a todos los países en vías de industrialización, como era la Argentina, México en su momento, hasta que entendió AMLO cómo tenía que ser. Brasil, que frenó su proceso de industrialización. Ahora, y más todavía. Todo lo que pasaba en Europa. España, que tenía una industria incipiente, importante. Italia, que perdió todos sus complejos industriales. Muchachos, la expansión china terminó con la industria en el resto de los países y, sobre todo, lo más grave, bajó el salario medio. Claro. Porque al bajar el salario industrial, baja el salario medio. No, Kicillof, estás equivocado. Si te gusta, y bueno, ahora que hay visa, que no te pidan visa para viajar, vaya. ¿Cómo va este chico que trabaja en C5N? ¿Cómo se llama? Que el hermano es candidato. Que es candidato con... Y ahora tiene un lío bárbaro porque viajó a China. Hace de China su publicidad, pero entonces tiene que explicar que en realidad, si entran los productos chinos, no tenemos industria local. Y no sabe cómo manejarlo, porque vio que tengo radio con vos. Entonces lo escucho, y como él hablaba de mí, yo hablo, ahora que lo escucho y está haciendo su candidatura a presidente, por la izquierda, sí, para el 27 quiere ser el candidato, no tengo duda, porque todo lo que habla, ahora ya dice que es zurdo. Cuando uno le decía que era trotskista, decía, no, porque ahora él dice, yo soy el representante de los zurdos. Okay. Dice, muy y bien, está bien, pero está muy bien. Como derecho. Representante de los zurdos, defiende a China. Pero claro, al defender a China, después no puede defender la industria local y empieza a abrir. Hay que escucharlo, ¿eh? En Radio con vos lo escuchás y dice una tontería tras otra y no sabe cómo salir de eso. Bueno. Ay, Berkovich, ahora que estamos en lo mismo, vos sos periodista, nosotros también, vos sos candidato, nosotros también, ahora igualamos la cancha. Esto es lo que me gusta, puedo hablar de vos, Berkovich, y me encanta que ahora seas un buen trotskista. No oculte que sos trotskista, porque zurdo no alcanza, ¿eh? Tenés que decir que sos trotskista, tenés que explicar con precisión cuál es tu... No alcanza zurdo, porque zurdo entran todos, entran los estalinistas, los guevaristas, los castristas, entran todos con el mote de zurdo. ¿Está bien? En su momento hasta el FIP entraba con el mote de zurdo. No. Tuvimos que cambiarnos el nombre a Movimiento Patriótico de Liberación porque los zurdos cipayos no tenían harto, y entonces nosotros decíamos Frente Izquierda Popular y nos juntaban con eso, por favor. Entonces, no alcanza con que digamos zurdo, hay que ser bien claro. Adelante. Moreno, una cosita, ¿no? Vamos. Que te quiero hacer hablar a vos. No, quiero que en 2 segundos expliqué 30-10. 30, por favor, te lo ruego, por favor, en 2 segundos. Claro, porque el 30, me vine para eso. El 30-10. Miren cómo será la historia. Que en la negociación en Ginebra entre los gringos y los chinos, los gringos le dicen, lo que yo te vendo, me pones el 10 de arancel. Y lo que yo te compro, te voy a poner el 30. 3-1, muchachos, y para empezar a hablar solamente. Esto por 90 días. ¿Y sabes qué ese 30 qué es? Los primeros estudios que hablan de la influencia del Estado chino en la baja de precios. La baja de precios influye en un 30%. Entonces, vos cuando vos haces costo es 100, pero lo vendés a 75, 76. Eso
Eso, que es un 20 y pico de para abajo, es un 30 de abajo, de abajo para arriba. Cualquiera que es comerciante entiende, si no lo explicaba el programa que viene, que para eso soy doctora en matemáticas. Entonces los norteamericanos que le dicen, te pongo un 30 y por lo menos vendés al costo, no te hagas al vivo. Claro. Y todavía tenés el margen, todavía falta el margen del ganancia del vendedor, pero eso lo seguimos hablando. En estos 90 días, lo que yo te compro es con 30, y lo que vos me comprabas con el 10. Les mando un fuerte abrazo peronista. Y no se puede decir que hay que votar bien en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, claro. En la provincia de Buenos Aires hay que votar bien. Vote peronismo, vote Moreno, muy lógico. bien. A votar el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Porque es para dónde va el mundo. Un fuerte abrazo peronista. Un fuerte abrazo Litia. a los compañeros, compañeras. Le agradecemos al equipo de Radio Caput, a Martín, a Fernando Molgaray, a quienes escuchan y retransmiten nuestro programa. Bueno, y hasta el próximo viernes, que tendremos otro escenario en la ciudad de Buenos Qué bien Aires. que estuvo esto, me divertí como loco. Chao, chao, chao. No te acordabas cómo era, ¿eh?